Buenas noches, compañeros de Fundamentación en Ingeniería. Mi nombre es Alejandro Ortiz Castiblanco. En este momento pues vengo en representación del grupo número 2, conformado por Leandro Sea y pues en este momento quien les habla, Alejandro Ortiz. Bueno, en esta oportunidad pues voy a exponer una, una pequeña o una breve referenciación a los hitos históricos de la ingeniería en general con respecto pues a toda la línea de tiempo de lo cual se tiene datado. Pues cabe pues resaltar que no están especificados pues todos y cada uno de los hitos, sino los más relevantes desde los inicios de la historia. ¿Cierto? Pues empezamos primero que todo hay unos indicios en el año 4000 a.C., ¿sí? Donde pues el hombre dejó de ser nómada y pues esto lo ayudó a que desarrollara la rueda y la navegación, pues lo que en su momento demostró un claro ejemplo de evolución. Ya en el año 2700 a.C., pues, en ese tiempo pues se llevó a cabo todo el tema de la construcción de las pirámides de Egipto, hito que pues involucró un amplio espectro de ingeniería y de trabajo en equipo y en conjunto con todos los involucrados en este desarrollo. Ya para el año 1000 a.C., pues en este tiempo se hicieron grandes hallazgos sobre las armas creadas en la Edad de Bronce. Esto pues más enfocado al tema de la ingeniería militar. Ya para el año 287 a.C., eh, también pues conocida en estos tiempos como los inicios de la ingeniería mecánica, pues se comienza en Grecia con las obras de Arquímedes, las cuales pues fueron muy influyentes para todo el tema de la mecánica occidental. Ya en el año 70, eh, pues empezamos con la máquina de vapor, pues fueron años muy destacados, pues principalmente dentro de dentro de la ingeniería como tal, dentro de la ingeniería civil y la ingeniería naval, pues todo el desarrollo de las máquinas de vapor. A su vez, ya pues damos un salto pues bastante grande eh, hasta el 1500, donde pues nos basamos y reflejamos y damos a conocer los hitos más importantes que fue el uso enorme de la pólvora con su gran influencia en todo el tema de la ingeniería militar y naval, que uno de los principales pues exponentes de este siglo fue el señor Pedro Navarro, quien pues fue uno de los máximos exponentes de la utilización de la pólvora. Ya para los años 1710 se daban los primeros conglomerados y se le asignaba el nombre de ingenieros dentro de la fuerza militar. Esto ocurrió en España, ¿sí? Donde pues se les dio un grado, no, o sea, no un grado normal de ingeniero, sino ya se les daba un grado militar, que era como director o segundo ordinario al mando. O sea, ya se toma en cuenta la ingeniería como un rango militar. Y en 1747, pues se crea la escuela eh, Eucoli Natalide, que esto pues es en Italia, donde pues es la primera escuela de ingenieros que a la fecha todavía existe. Y para 1750 pues es el hito más importante de nosotros los ingenieros industriales, donde se plantea pues la revolución industrial, donde pues se nota que que la economía pues basada en trabajo de mano, o sea, todo el tema de manufactura como tal, pero artesanal, pues se dieron un salto a la manufactura, pero de industria. ¿Sí? Este es el hito de 1750. Bueno, aquí en esta segunda diapositiva pues arrancamos con el año 1760, donde pues el señor Adam Smith realizará pues la división del trabajo y pues a su vez profundiza a medida en la apreciación de los mercados y por ende una especialización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hacemos una división de trabajos, no una sola persona, hacemos una sectorización de los trabajos como tal, no que una persona pues pueda hacer todo, sino que haya trabajos específicos o funciones específicas para cada uno.
Ya de 1774 varias personas pues se desarrollan varios experimentos conforme a lo que se encontró en el año 70. Se designan varios personas que fueran enfocadas a este trabajo de las máquinas de vapor, y se designan personas artesanas que realicen capacitaciones técnicas para contribuir a una administración más especializada dentro de las fábricas en este ámbito de las máquinas de vapor. Bueno, ya al año siguiente, 1175, pues un hito importante pues es el descubrimiento mediante experimentación científica del electróforo, que es un aparato pues que produce electricidad mediante una carga estática. Esto lo realizó Alexandro Volta. Para 1793, el Lee Whitney pues desarrolla e implementa el sistema de fabricación en línea de montaje, o sea, el famoso producción en línea. Si esto para 1793. En 1800, Volta inventa la pila voltaica, el predecesor de la batería eléctrica. Las baterías que nosotros conocemos, el predecesor ya se conocía desde 1800. Para 1824, Sadi Carnot fue el primero en estudiar la termodinámica de las reacciones de combustión de los motores a vapor. De lo que se había, esto es como los predecesores, esto fue lo que tomó los trabajos de lo que se venía haciendo desde 1774. Para entonces vamos en el señor en 1824. Para 1850, el señor Rodolfo Clausius pues, es el primero que empieza a desarrollar los primeros indicios de la ingeniería química, basándose pues en el estudio del átomo, pero más que todo en este momento pues a escala molecular. Sí, es el primero que empieza a estudiar el átomo, tal el señor Rodolfo Clausius. Para 1862 sí, se empieza pues a aparecer, empiezan a crearse los primeros estudios de la creación de estudios para la agricultura. O sea, ya se enfoca como tal una escuela para la agricultura. No se tiene como un tema empírico, sino ya se especializa. En 1873 manejamos por todo el tema de la Universidad de La Yale, que fue la primera en desarrollar la metodología basada en la gráfica de estudios de sistemas químicos, pues utilizando los estudios presentados por el señor Clausius. Y ya para el año 1875 tenemos lo que es el diagrama de Pareto, que fue creado por Vilfredo Pareto. Sí, pues que esto lo diseñó más que todo para generar un concepto de eficiencia, y también pues esto contribuyó al desarrollo de la microeconomía, y a la vez pues unos conceptos como la curva de indiferencia. Y ya para finales del siglo XIX, en 1890, el señor Frederick Taylor, que pues mediante su filosofía, que es el Taylorismo, dice que pues es posible organizar científicamente el trabajo para mejorar la productividad y así disminuir la fatiga, pues apareciendo de esta manera la ingeniería industrial en el marco precisamente de la revolución industrial. Entonces la ingeniería industrial como tal no se genera en 1750, sí es el impulso o el inicio, pero como tal la ingeniería industrial nace a partir del Taylorismo en 1890. Bueno, aquí continuando, pasamos al año 1896, donde pues se empieza a trabajar en la ingeniería nuclear, ¿sí? Y pues ahí es donde se descubre la radiación del uranio por medio del físico Henry Becquerel. En el año 1900 se crea o se empiezan a hacer, o nace mejor dicho, perdón, la ingeniería civil. Esto pues dado al hallazgo de nuevos materiales de construcción,
concreto y demás. Para 1910, el señor Henry Lowell Gantt pues es el creador o la persona que crea el diagrama de Gantt, que pues aún es aceptado como una importante herramienta de gestión y de eficiencia industrial. Entonces desde 1910 se tiene esta herramienta del diagrama de Gantt. En 1913 el señor Henry Ford crea el sistema de producción en línea mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo mediante pues el sistema ya conocido que es el de producción en línea. Ya para 1930 se populariza la televisión y la radio, apareciendo como tal la ingeniería electrónica. Para 1932 el señor Maynard se crea o plantea la ingeniería de métodos, ¿sí? Que eso se refiere pues, a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo y también de conciencia, reduciendo los costos por unidad. Esto es muy importante para el tema de costos, de costo-beneficio y de costo de costo por unidad. Bueno, ya para el año 1943 el señor Kaoru Ishikawa crea el diagrama causa-efecto, que es actualmente un desarrollo, un concepto que pues, se utiliza para el tema de control de calidad. Sí, que pues de este se desarrollan diferentes diagramas, el diagrama de espina y pescado y demás, que siempre busca lo mismo, tener una causa y cuál es el efecto de esa causa. Ya para 1950 tenemos la famosa TPS, que es el sistema de producción Toyota, creado por Taiichi Ohno. Sistema que revolucionó todo el tema de los sistemas de producción y que pues, actualmente varias de los hitos de la nueva revolución de la 4.0 están tomando puntos de este sistema. En 1952, más exactamente el 1 de noviembre, pues cae la primera bomba atómica, se detona, pues abriéndole paso a todo el tema de la ingeniería nuclear. Es un hito pues que no es tan grato recordar, pero pues que es importante para el tema de la creación de la ingeniería nuclear. Y pues por último, pues no último históricamente, tenemos para el año 2005 pues todo el tema primero que todo la llegada de los smartphones como una industria como tal, pues, que marca un giro radical dentro de la ingeniería, porque se empiezan a utilizar y se empiezan a desarrollar varias de los estudios que actualmente se conocen, y a su vez pues también se empieza a manejar todo el tema de los recursos medioambientales, donde pues se logra tener un enfoque mucho más amplio frente a los aspectos del cuidado del mismo y también al rendimiento de los recursos. Bueno, entonces pues con este último hito histórico pues doy por terminada la presentación y la exposición. Muchísimas gracias.